Querido Oscar Ruiz, ¿cómo estás? Muy buenos días, perdón, Oscar. Cuéntanos cómo se han recuperado los estados, los distintos estados durante la pandemia, cómo van algunos mejor, algunos peor. Muy buenos días, Oscar, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Cuéntanos cómo van los estados, quién se está recuperando más, quién se está recuperando menos. Mira, lo que hemos analizado nosotros con base en análisis de grandes fuentes de información y en información alternativa, digamos, para tener información oportuna sobre la recuperación, lo que hemos visto primero es que únicamente 4 estados del país se encuentran con un nivel de recuperación alta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros comparamos la trayectoria de crecimiento, o sea, el nivel de crecimiento que más o menos deberían de traer los estados si no hubiera habido COVID contra la estimación del nivel de actividad real que tienen ahorita. Y la diferencia entre las dos, es decir, qué tan lejos está un estado de lo que debería de haber tenido sin COVID, eso es lo que nosotros llamamos recuperación. En ese sentido, hay 4 estados que se encuentran bastante cerca de lo que del crecimiento que hubieran tenido sin COVID. Esos 4 estados son Sonora, Hidalgo, Campeche y Tamaulipas. Y el resto de los estados están, digamos, entre un 80% de lo que deberían tener, es decir, 20 puntos porcentuales por debajo, como es el caso de Baja California Sur, que es el más bajo, Aguascalientes 81%, y hay unos que están en un nivel de recuperación media, como es la Ciudad de México, el estado de Veracruz, San Luis Potosí, entre otros. En Ya. general, tenemos, digamos, un promedio de recuperación de abajo del 90%, es decir, en promedio estamos 10 puntos porcentuales por debajo de lo que tendríamos si no hubiera habido COVID. Esos son más o menos nuestros cálculos por el momento. No, pues está complicado el asunto y hacia dónde creen que podría dirigirse todo esto, Oscar, cuando pues vemos, no sé, los programas de gobierno, los planes que se están presentando, las guías, la falta prácticamente de apoyos, etcétera. Insisto, cada estado lo ha tratado de hacer pues a su modo con los estímulos que pueda, pero el futuro creo que no está pintando muy halagüeño. Sí, mira, lo que hemos detectado, y el primer gran hallazgo, creo que tiene que ver con la diversidad económica de los estados. ¿Qué quiere decir diversidad? Bueno, ¿cuántos sectores económicos sostienen la economía de los estados? Si es un solo sector económico, por ejemplo, si es la manufactura nada más o la actividad industrial nada más, la actividad automotriz, y este sector recibe una caída fuerte derivada de la pandemia, entonces todo el Estado va a sufrir y no va a tener otros pilares sobre cuáles sostenerse, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de Aguascalientes. Aguascalientes era un estado que había destacado durante ya muchos años por su crecimiento económico. Sin embargo, su crecimiento económico se sostenía casi únicamente en la industria automotriz, y al recibir un impacto fuerte, pues el Estado Claro. cayó y no se ha podido recuperar del todo. Entonces lo que Bueno. vemos es que la gran mayoría de los estados en México pues, no tienen este Ujú. nivel de diversidad Ok. económica necesario Bueno. para hacer una economía resiliente, ¿no? El estado de Baja California Sur es una situación Ya. bastante complicada, ¿no? Dependían mucho del turismo y más aún de un turismo de alta gama, de, digamos, de bienes raíces más Ujú. suntuarios, vamos a decirlo. No, pues de Y, lana, más fifí, pues disculpa, más de lana, más fifí, más fuerte. bueno, Ujú. es un tipo de sector económico que definitivamente es de los primeros que sufre cuando hay Sí, una crisis económica mundial, ¿no? totalmente. Lo primero que la población deja de hacer pues, es gastar en ese tipo de servicios, y si un estado, una población depende de eso, pues es lo Claro. primero que sufre, ¿no? Entonces, yo lo que te diría en cuanto Ujú. al tema de los apoyos, el tema de la respuesta de las autoridades para atender esto, es que se tendría que apostar
hacia la diversidad. No podemos seguir apostando a recuperar los sectores que han funcionado, digamos, de cierta manera durante muchos años y que están ligados a lo que se llamaría una vocación de los estados y quedarnos ahí nada más. Una respuesta adecuada a este tipo de crisis es buscar otro tipo de sectores. ¿Cuáles son las ventajas comparativas de los estados y cómo convertimos ventajas comparativas en ventajas competitivas, ¿no? ¿Cómo buscamos dónde más hay opciones para reactivar nuestra economía sin depender de los sectores económicos de los que siempre hemos dependido, ¿no? Aquí entraría, por ejemplo, el tema del petróleo. Bueno. Los estados petroleros, pues, llevan dependiendo de ese sector mucho tiempo y no parece que tengan mucha intención de cambiarse. Incluso el gobierno federal sigue apostando un poco para este tema, lo cual pues va contra el tema de diversidad económica. Tenemos que empezar a buscar otros sectores económicos para apoyarnos. Óscar Ruiz, te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la llamada telefónica en esta mañana, científico de datos en el INCO. Muy buenos días, gracias. Gracias, hasta luego.